Padre, te pido en el nombre de tu Hijo amado, Jesús, Yahshua el Mesías, que me des palabras de sabiduría, palabras de entendimiento y sobre todo de verdad. Padre, te pido que mientras que digo lo que has preparado, lo que has puesto en mi corazón, que tú inspires y retes y traigas un entendimiento más profundo de un tema que no solo es controversial, sino que también es uno de los temas menos predicados en los púlpitos del día de hoy. Padre, te pido que por favor abras nuestros corazones para escucharte. Te pido esto en el nombre de Yeshua. Y todos dicen, amén. Voy a usar mi clicker esta noche y comencemos. El fin de la era. Si esta es la primera vez que nos está viendo, les recomiendo que vayan a nuestra página web, pasionporverdad.com, donde encontrará las otras 5 partes de esta serie, la cual es bastante interesante. Hablamos del cómo todo esto comenzó, hablamos del rapto, de cómo se ve esa línea de tiempo. Esta es la última parte de la serie, llamada El fin de la era, parte 6, que es el reino milenial. Mejor dicho, el qué es, cómo se ve, quién está ahí, quién no está ahí, cómo va a pasar, si es que va a pasar. Todo esto lo responderemos hoy. En profecía bíblica no hay tema más controversial y más malentendido que el tema del reino milenial, sin duda alguna. Hay poco tema que sea más malentendido que el del reino del milenio del Mesías. Y es el mismo tema el cual es encontrado en el Antiguo Testamento, lo que nosotros llamamos el Tanakh. Y tenemos varias profecías sobre el tiempo de cuando el Mesías va a regresar. Hay profecías en el Antiguo Testamento que hablan de cuando el Mesías va a regresar, y en el Nuevo Testamento, o en el Brit Hadashah en hebreo, tenemos ese mismo concepto, el cual todos los cristianos conocen. Lo que no conocen muy bien son las profecías del Antiguo Testamento que están conectadas con esto. Entonces, si queremos entender este tema, tenemos que volver ¿a qué? Al comienzo, y eso es lo que vamos a hacer. Comencemos. Con lo básico primero. El reino milenial se refiere a los 1000 años del reinado del Mesías. Este reinado del Mesías, que conocemos como Yeshua en hebreo, lo cual significa salvación, Jesús, el Hijo de Dios, es visto como el mismo reino mesiánico esperado por los profetas en el Tanakh. ¿Ok? Vayamos ahora a Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vamos a leerlo juntos. Y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahora, esta información es bastante importante, porque cuando esto suceda, cuando el adversario o el enemigo, o en el hebreo Hasatán, que es de donde viene la palabra Satanás, el adversario, cuando el adversario sea atado en cadenas por 1000 años, eso instantáneamente lo cambiará todo, ¿están de acuerdo?
¿Ok? Entonces, este versículo es un versículo clave para entender cuándo ocurre el reino milenial y cómo se ve. Continuemos. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió autoridad para juzgar. Y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Yeshua y de la palabra de Dios. Y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Ahora, si no están familiarizados con los contenidos de esta escritura que hablan sobre la adoración de la bestia y su imagen y su número, el 666, el número de su nombre, yo los animo a que vayan y vean el resto de esta serie donde yo voy a través de esto en detalle, porque no lo haremos hoy. El día de hoy lo que quiero que detallen de inmediato es de que Satanás va a estar atado por 1000 años y de que habrán personas que serán resucitadas de los muertos. Va a haber una resurrección de los muertos. Continuemos. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y del Mesías, de Cristo, y reinarán con él por 1000 años. Ahora, ¿es literalmente el reino milenial por 1000 años? Porque hay personas que no creen esto. No hay duda de que este periodo de tiempo es de 1000 años exactamente. Hay algunos que interpretan los 1000 años alegóricamente como que simplemente significa un largo periodo de tiempo. Sin embargo, este punto de vista no es naturalmente leído en el texto, lo cual llamamos exégesis, sino que quieren poner lo que ya creen dentro del texto. Una simple lectura del texto es bastante explícita de que es exactamente 1000 años. Tanto es que la palabra 1000 años en el pasaje anterior es traducida de la palabra griega kilioi, no sé si lo estoy diciendo bien, que significa 1000, y etos, que significa años. Entonces, literalmente sí es y significa 1000 años, no es un largo periodo de tiempo. Ahora, si hay palabras en sus Biblias
que aparenta determinar un periodo de tiempo, pero en el hebreo significa un largo tiempo, un tiempo específicamente determinado. Este no es ese caso. En esta ocasión significa exactamente lo que dice: 1000 años. Está bien, iremos a través de tres interpretaciones o perspectivas sobre el milenio. Y la primera es postmilenialismo, la segunda es amilenialismo y la tercera es premilenialismo. Estas son las tres perspectivas: postmilenialismo, amilenialismo y premilenialismo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a analizar cada una de ellas rápidamente antes de profundizar en este mensaje. Número 1, hablemos de postmilenialismo. Este punto de vista se llama postmilenialismo porque enseña que Yeshua no regresará a la tierra hasta después del reino milenial. ¿Ok? Entonces, postmilenialismo es básicamente post o después del milenio. Esto dice que el Mesías regresará después del reino milenial. Ahora, tal vez muchos de ustedes crean eso fue lo que les enseñaron, pero por eso estamos analizando todo esto. En postmilenialismo, en vez de reinar desde un trono terrenal en Jerusalén, Yeshua reina la tierra a través de la expansión del evangelio y el establecimiento de ética y moral cristiana alrededor del mundo. Entonces, en pocas palabras, las personas que creen en postmilenialismo dicen que Yeshua no reinará desde la tierra, sino que Él está reinando a través del evangelio ahora mismo. ¿Ok? Eso es llamado postmilenialismo. Una vez que la gran mayoría del mundo llegue a ser convertido al cristianismo a través de este aumento gradual del evangelio, Yeshua volverá a recibir su reino, juzgar a los impíos y guiar a su pueblo hacia la edad eterna, los cielos nuevos y la tierra nueva. El postmilenialismo también enseña que el mundo está supuesto a hacerse mejor y mejor mientras más personas se convierten al cristianismo. ¿Cómo nos estará yendo con todo esto? Esta gran mayoría del mundo cristiano representará el reino milenial antes del regreso de Yeshua. Si esto es verdad, el Mesías nunca va a regresar. ¿Por qué? Porque eso no es lo que estamos viendo en realidad. Por supuesto que no. Yo les puedo asegurar que no estamos en una era cristiana donde el mundo está mejorando. Por lo contrario, podemos ver que el mundo está empeorando. Tanto es que si tomas las morales cristianas del día de hoy, de lo que está bien y aceptable de que una mujer cristiana se ponga para ir a un servicio dominical el día de hoy, y lo tomas y lo llevas 50 años en el pasado, te llamarían una ramera. Esa mujer sería llamada una ramera, solo por la diferencia en la modestia. Porque de la manera que las morales han trabajado, por lo menos en los Estados Unidos, es de que las morales seculares estaban por aquí y las de la iglesia estaban por acá hace 50 años. Luego el mundo secular bajó sus morales y la iglesia bajó las de ella. El mundo las volvió a bajar y la iglesia hizo lo mismo. Y en poco tiempo lo que tenemos son escalones de bajada hacia el vacío, donde el estándar del mundo de depravación y corrupción está por aquí, en el punto más bajo en la historia americana. Y en la iglesia, la cual se jacta de que nuestra moral y conducta es mucho mejor que la de ellos por números y estadísticas, y la es, pero si lo comparas con la cultura secular de hace 50 años, nosotros somos los seculares y paganos. ¿Hace sentido esto? Hemos caído en este precipicio moral y hemos usado al gobierno y al mundo secular como nuestro estándar de santidad. ¡Oh, sí! Somos mejores, más santos que ellos. Y ni siquiera hablemos de los ex empleados de lugares de aborción que nos cuentan cuántas adolescentes cristianas están entrando por esas puertas. Yo en verdad no veo al mundo mejorando por los cristianos, pues eso no es lo que dice la Escritura.
Las escrituras declaran que los días antes del regreso del Mesías serán una época de aumento en la presencia de falsos profetas, tribulación, guerra y la persecución de los creyentes, siendo odiados por todas las naciones por el nombre del Mesías. No aparenta ser un tiempo de paz, arcoíris y colores, tanto es que lo dice de esta manera. Tal como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Y los días de Noé no fueron divertidos. Esa fue una era de maldad y depravación, y mucho más que eso. En ninguna parte de las Escrituras se describe el tiempo del regreso del Mesías como un tiempo de paz y de la aceptación universal del Evangelio. Tanto es, dice que el Mesías reinará con una vara de hierro. Regirá con vara de hierro, dice la Biblia. ¿Y sabía usted que la única vez que esa palabra es usada, regirá con vara de hierro, es en completa destrucción? No es como que está empujando a las ovejitas con una vara. Es en destrucción. Bueno, ahora entremos en la próxima. Milenialismo. ¿Qué es amilenialismo? Este punto de vista enseña que el reino milenial ya comenzó desde la resurrección de Yeshua y según amilenialistas, Yeshua ya está reinando y ya estamos en el reino milenial. Si ese es el caso, renuncio. Si estamos en el reino de Dios ahora mismo. ¡Qué gran decepción, amigos míos! Amilenialismo. Si las palabras literales de las Escrituras tienen algún significado, el amilenialismo no puede ser verdad. Porque la perspectiva literal de las Escrituras es de que Jesús, el Mesías, Yeshua HaMashiach, va a venir y Él va a reinar esta tierra. Lo vamos a ver, lo vamos a experimentar, lo vamos a sentir. Toda su esencia será emitida desde Él a esta tierra. Ya nunca jamás estará escondido. Él se va a manifestar, amigos míos. Tanto es que en el judaísmo ellos tienen dos perspectivas del Mesías. Ellos creen en dos Mesías. Uno es Mesías ben Yosef y el otro es Mesías ben David. Y el Mesías ben Yosef, es aquel que nosotros diríamos que es el que ya llegó. El Mesías ben Yosef es el Mesías benevolente, el que viene a dar vida y hacer lo que José hizo, el de reinar desde una perspectiva de un pastor. El Mesías ben David del otro lado es el Mesías que desde la perspectiva judía viene a conquistar. Ellos están esperando al rey conquistador. En la cristiandad, en círculos cristianos, es la misma persona dos veces diferentes. Entonces Yeshua, Jesús, es aquel cual vino como Ben Yosef, el cual vino como un siervo humilde, el cual también vino como el gran pastor, y la segunda vez que Él venga, los romanos correrán. Ese es el que ellos están esperando y así es que va a suceder. Ahora entremos en la última opción llamada premilenialismo. Esta es sin duda alguna la más popular y enseña que Yeshua volverá físicamente a la tierra y se establecerá como rey en Jerusalén, lo cual traerá el comienzo del reino milenial. Él recogerá a Israel de las 4 esquinas del mundo y los devolverá a la tierra donde gobernarán con él por 1000 años. Este punto de vista toma una interpretación literal de la Biblia acerca del reino milenial, específicamente con respecto a Apocalipsis 20 del 1 al 6. Ahora, lo que quiero resaltar para aquellos que no están familiarizados con terminología y definiciones, yo sé que muchos de ustedes lo están, pero para esos que nos ven por primera vez les quiero dar un corto resumen. Hay muchas personas y hasta maestros bíblicos, y lo sé porque estaba viendo a uno de ellos el día de hoy, y este maestro, el cual yo respeto, él estaba haciendo una muy buena enseñanza en profecía,
Y él empezó a explicar la etimología histórica de las palabras judío, Israel e israelita. Y él cometió un error crítico mientras iba a través de la historia del pueblo judío, de Israel y los israelitas. Y es de que cometió el error de combinar la palabra judío con el término Israel. Porque si analizas las escrituras cuidadosamente, te das cuenta que son términos separados, pero mixtos al mismo tiempo. ¿Qué quiero decir? Lo que quiero decir, y por eso es tan importante, porque cuando analizas profecía, cuando hablas del final de los días, cuando hablas de tribulación, cuando hablas de Israel, más vale conozcas sus definiciones, porque hay una diferencia en el Tanakh, en el Antiguo Testamento, entre el pueblo judío y Israel. Israel era un reino que se dividió en dos después del reino de Salomón. Tenías 12 tribus de Israel, pero 10 se separaron y se llamaron la casa del norte de Israel. Las otras 12 quedaron en el sur y se llamaron la casa de Judá. Cuando la casa de Judá se fue a Babilonia en cautividad por 70 años, ¿qué sucedió? De ahí fue que vino el término Yehudí o judío. Vino por los judíos que vivían, pues la tribu primordial en el reino del sur, en la casa de Judá, era Judá, con un poco de Leví y también con la tribu de Benjamín. Pero como Judá era la tribu primordial, ellos fueron conocidos como judíos. Las 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Asiria, dispersas por toda la tierra y eventualmente perdieron su identidad. Para el tiempo que el segundo templo fue destruido, ellos perdieron su identidad por completo y hoy todavía no sabemos quiénes son, pues no sabemos dónde está la tribu de Neftalí, ni la de Dan, ni la de Rubén, solo conocemos al reino del sur. ¿Por qué? Porque ellos regresaron de Babilonia y ese es el pueblo judío de hoy. Entonces, el error que muchos maestros de escatología cometen es de que no entienden de que cuando la Biblia habla de que va a recoger de las 4 esquinas del mundo a los expatriados, a los dispersos, a la dispersión, no está hablando del pueblo judío solamente. Está hablando de todo su pueblo, específicamente de las 10 tribus perdidas del reino del norte, las cuales específicamente fueron profetizadas de que iban a ser regadas por todo el mundo. Entonces, cuando la Biblia habla de que va a recoger a los dispersos, está específicamente hablando del reino del norte de la casa de Israel. Voy a respirar. Ok. Eso es crisis de identidad en 90 segundos. Si usted nunca había escuchado esto antes y quiere una más detallada explicación, lo animo a que vaya a nuestra página y vea la enseñanza llamada Crisis de Identidad. Esa enseñanza te ayudará a tener un más profundo entendimiento sobre este tema, el cual es muy importante. ¿Y por qué es tan importante? Porque cuando hablamos de la tribulación, cuando hablamos de Apocalipsis, si tú crees que es solo el pueblo judío, entonces cuando Juan, inspirado por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, en el libro de Apocalipsis empieza a hablar de Israel, tú vas a asumir que solo habla del pueblo judío, y no es así. Si ese fuese el caso, entonces cuando el Mesías regrese y el nuevo Jerusalén descienda, solo hubiese una puerta, y esa fuese la puerta de Judá. Pero afortunadamente, gracias al Padre, hay 12 puertas, una para cada tribu, y todo creyente, y escúchenme si nunca habían escuchado esto, no hay puerta para los gentiles. Entonces, si te consideras un cristiano gentil, genial, a lo mejor estás apegado emocionalmente
¿A París o a Punta Cana? No lo pienses tanto que ya comenzó. Apúrate en la nueva app Viajes Falabella, con descuentos exclusivos. Y lo mejor es que todos los tickets... Porque Gianfranco Marcone ya nos acompaña aquí precisamente para estar viendo cómo va evolucionando todo este panorama que no ha cesado y en que en ciertas ciudades cuando deja de llover pareciera que la emergencia ha pasado, sin embargo en la cordillera o puede seguir lloviendo o todavía hay agua muy retenida que no ha sido liberada de los embalses, claro que sí. Por lo tanto es una situación que continúa. Buenas noches. Sí, hola, buenas noches Ramón. Sí, yo creo que todavía faltan algunas horas para que podamos respirar un poco más tranquilos, justamente por ese fenómeno que tú hablabas también del agua acumulada en sectores cordilleranos, porque todavía sigue precipitando en la zona de mayor complicación, que es Maule, Ñuble y Biobío. Quedan los últimos chubascos, pero todavía queda algo, como la zona está muy sensible, muy saturada, todavía es de atención. Puede seguir lloviendo esta noche, ya son chubascos intermitentes, y también durante lo que es la madrugada y hasta la mañana de mañana martes, donde desde San Fernando aproximadamente, bueno, en realidad hasta Aysén, pero la zona más, me refiero, de mayor incidencia y de mayor atención por esto que ha pasado estos días, desde San Fernando podríamos ir hasta la región del Biobío. Y hay alerta de tormenta eléctrica también, y ojo ahí, nubes convectivas, alerta tema de los tornados, que ya se registró uno hoy día en el lago Yanquihue, hasta la mañana de mañana al menos, alerta tormenta eléctrica, y siempre que tenemos la probabilidad de tormenta eléctrica está la posibilidad también que podamos tener algún movimiento más tornádico. Si quiere aprovechamos de ver eso al tiro, justamente lo que ocurrió en el lago Yanquihue y también en Futrono, un sector interior y un sector más, me refiero no exterior, no al mar, pero sí en un lago. Eso es lo que ocurrió en Futrono, si no me equivoco, ese registro, sí, Futrono, justamente. Pregunta, dígame. Porque justamente ahí está entre signos de interrogación, porque se ha hablado mucho de torbellino, de tornado. Sí. Técnicamente, ¿qué es lo que es este fenómeno cuando hay nubes, cuando hay tormenta? Porque otros señalan que se producen ciertos fenómenos, pero cuando el día está despejado, que son de otra naturaleza. Claro, que son dos tipos de fenómenos, ambos alimentados por temperatura, pero en este caso cuando se conecta la superficie, podríamos decir, se establece una baja presión muy profunda en superficie, comienzan a haber movimientos verticales de aire, ese aire al subir se enfría muy rápidamente, aumenta su humedad y comienza a formar esa nubosidad o ese aire. No es que haya succionado aire o agua desde el océano. Bueno, a veces cuando son muy intensos se ve sí una succión en el océano. Este sector había que tener un registro un poquito más detallado para ver qué pasó, porque en Futrono hay también un lago, está ahí el lago Ranco, por lo tanto habría que ver dónde se formó. Si se formó en el lago, es una tromba, en realidad el término es tromba de agua, porque uno podría decir tromba marina, y ¿cómo se fue en un lago? Porque es marina. Entonces el nombre técnico, claro, es tromba de agua. Puede ser en un lago, como puede ser en el océano, y ahí sería tromba marina. Pero si partió en la tierra, ahí quizás los testigos pueden ser un poquito más clave en este sentido, podría ser un tornado o, como aparece ahí en el GC, un torbellino, porque en realidad se ve en las imágenes débil, pero ojo con los daños, no fue para nada. Bueno, un tornado puede en realidad agarrar vientos de hasta 400 kilómetros por hora, y si para botar postes quizás puede haber sido 100, 150 kilómetros por hora, una racha importante. Escuchemos testimonios recogidos en el lugar también. Que dan cuenta de la situación que se vivió allí en el sur del país también. No, la verdad que fue un fenómeno bastante raro que ocurra, ¿no es cierto? Bueno, nosotros estamos acostumbrados al agua, al viento, pero hoy día alrededor de la 1 de la tarde primero tuvo una granizada, después de eso empezó a soplar un poquito de viento y cada vez fue en aumento, y con un ruido parecía entre trueno, tren, camiones, pero era muy, muy fuerte el ruido. Los árboles, ¿no es cierto?, empezaron a hacer como un embudo. Como que el viento se fue por la orilla de este camino y empezó a arrasar hacia la salida de Loncopan. Y eso motivó, bueno, la caída de alrededor de 12 eucaliptos aquí en el sector. Eucaliptos y postes también. Justamente, él dice varias cosas claves que dan para pensar, sin tener registros, que puede haber sido un tornado o una tromba de agua. Uno dice que una granizada antes. Eso habla de nubes de desarrollo vertical, nubes cumulonimbus que dejan la atmósfera muy quebrada, muy inestable en la parte entre la base de la nube y el suelo, y eso es propenso a que se puedan formar este tipo de fenómenos. De hecho, el día de ayer la Dirección Meteorológica de Chile tenía una alerta por posible formación de este fenómeno. Si bien en Chile no tenemos la herramienta que es el famoso radar meteorológico para medir o para detectar este tipo de fenómenos, sí, por el potencial de inestabilidad se puede aproximar a más o menos. Y además él decía también, se fue por la orilla del camino, y eso habla de
lo corto en el radio que tienen estos fenómenos. Son fenómenos que pueden abarcar solamente algunos metros, no como un huracán que abarca una zona mucho más extensa. Es decir, el daño puede ser solamente por una cuadra, por una calle, por ese camino, y alrededor quizás si habían casas no haberle pasado nada. Además, fenómenos de muy corta duración. Si no me equivoco, también tenemos la tromba de agua, que esa sí ya se reconoce como tromba de agua y fue bastante más grande, más gruesa, porque se forma en el lago. Por eso te digo que es tromba de agua y no tromba marina, porque uno puede decir, bueno, marina, ¿por qué? Si es un lago. En realidad el nombre técnico, en realidad le llamamos ahí tromba de agua en el lago Yanquihue. No es primera vez que ocurre en el lago Yanquihue en los últimos años. En realidad, Ramón, Chile tiene hartos registros de tornados y trombas marinas desde el año 1600, más o menos, de los historiadores, pero en los últimos años es un fenómeno que ha aumentado bastante en nuestro país. Sea tromba o tornado, indiferentemente la velocidad o la... Prácticamente lo mismo. Es lo mismo. Ya. Prácticamente lo mismo. El centro de baja presión más que nada, es el origen, justamente. El centro de baja presión, la succión de aire. En el caso de la tromba marina ha pasado en otros países del mundo que cuando son aguas más cálidas se ve la succión de agua. En Chile tenemos una particularidad, que no se forman estos fenómenos tan intensos. Igual yo eso lo veo grande. El de Los Ángeles hace unos años atrás, el tornado también fue grande, pero al lado de los que vemos en Europa, en Estados Unidos, no son tan grandes porque los océanos acá en Chile están dominados por la corriente de Humboldt. Por lo tanto, tienden a ser más fríos y eso le quita fuerza al fenómeno. ¿Y esa tromba de agua, si se desplaza hacia la orilla, pierde fuerza? Podría perder fuerza, pero se transforma en tornado. De hecho, pasó, no sé si te recuerdas, el 2019 cuando ocurrió el tornado en Los Ángeles, además ocurrió en un talcahuano, que ese fue tromba tornado. Partió en el mar como tromba, entró a la tierra, pero avanza unos metros y en general ya muere muy rápidamente porque pierde, como tú dices, cambia de superficie, cambia el roce, cambian varias cosas. Con lo que hay por allí cuando ingresa al suelo. Sí, por supuesto, claro. Estos fenómenos, por más que sean muy angostitos, el radio del tubo, muy poco al lado de un huracán, pueden generar vientos hasta más intensos que un huracán, hasta 400 kilómetros por hora se han visto en otras partes del planeta. Bueno, como si no tuviéramos suficiente con todas las precipitaciones, ahora además tenemos esto. Trombas y tornados. ¿Qué más? Bueno, hablan del potencial de inestabilidad y habla un poco también de este año bastante particular que estamos comenzando a vivir en cuanto a precipitaciones, temperaturas, por el llamado fenómeno del Niño. Entonces hoy en día, a microescala, estamos hablando de este gran fenómeno que pasó, de este gran desastre que quedó en la zona centro-sur, pero a macroescala tenemos que hablar del fenómeno del Niño. Va a seguir dejándonos lluvias, va a seguir quizás dejándonos este tipo de fenómenos, va a seguir dejándonos este calor que tenemos porque las temperaturas no han estado para nada bajas, hemos tenido temperaturas relativamente altas. Y justamente vamos a mostrar un par de gráficas que hablan de este fenómeno del Niño y cuánto podría caer este invierno. Mira, ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ciudades de Chile y cuánto es lo normal para el trimestre junio, julio, agosto. En La Serena, lo normal es que caigan entre 27 y 64 milímetros. En Valparaíso, entre 157 y 274 en los 3 meses de invierno. En Santiago, entre 121 y 203. En Curicó, entre 102 y 170. En Concepción, entre 453 y 603. Y en Puerto Montt, entre 183 y 236. Esa es la normalidad. Hasta este momento. Eso no es lo que llevamos hasta el momento. No, esto es lo normal, pero no, según el último estudio de los 30 años, para junio, julio y agosto. Esos 3 meses. Solamente en esos 3 meses esto tiene que caer en su ciudad. ¿Qué podría pasar este año? ¿Qué dice el pronóstico? Que en La Serena debería ser sobre lo normal. Es decir, podríamos esperar más de 64 milímetros. ¿Cuánto? No sabemos. Mucha gente ha preguntado cuándo llega la lluvia de La Serena. Esperemos ya que se sigan debilitando las altas presiones durante julio y puedan comenzar ya a llegar, producto también del fenómeno del Niño, las primeras precipitaciones a La Serena. En Valparaíso también esperamos que sea sobre lo normal, es decir, podría en este trimestre caer más de 274 milímetros. En Santiago, normal a levemente sobre lo normal, por lo tanto podríamos estar esperando entre 203 y quizás un poquito más. Ya cayeron 50. Con este fenómeno, ojo, esto es válido para Santiago, para la ciudad, no para Cordillera. Usted me podría decir, oye, ya lo pasamos, en Cordillera cayeron 200. Pero ese es un fenómeno bastante inusual porque esos 200 tendría que haber sido nieve, porque la isoterma cero estaba muy alta. En Curicó, esperamos que ahí esté bajo lo normal, por lo tanto podríamos estar a lo mejor dentro de ese rango, entre 100 y 170. En Concepción, entre normal a levemente sobre lo normal, es decir, podríamos superar los 603 milímetros solamente en este trimestre. Y en Puerto Montt también debería ser bajo lo normal, porque en Puerto Montt ahí la corriente de Humboldt le hace harta pelea al fenómeno del Niño y no lo deja mucho pasar. ¿Cómo vamos hasta ahora? Acá sí esto es entre el 1 de enero y el día de hoy. ¿Ya? Entre el 1 de enero y el día de hoy, en La Serena tienen un 99,5% de déficit, es decir, no ha caído prácticamente nada este año.
En Valparaíso, 27% de déficit a pesar de los 60 milímetros que cayeron el otro día. Es decir, eso en realidad es la cuenta de mucha deuda que teníamos de los primeros 5 meses del año, que prácticamente no cayó nada. En Santiago, Ramón, partimos el evento con un 90% de déficit, bajamos a un 51%, es decir, bajó harto. Pero ojo, si en estos meses que quedan o estas semanas que quedan no sigue lloviendo, claramente la historia nos dice que sí llueve, por lo tanto podría aumentar este déficit. ¿Qué pasa en Curicó? Tienen al día de hoy un 36% de déficit, casi un 30% en Concepción y en Puerto Montt un 28% de déficit. Entonces uno dice, ¿cómo si cayó tanta agua? ¿Por qué siguen las ciudades con déficit? Porque estas son las estaciones oficiales que están en las ciudades. ¿Dónde cayó más en este evento? En Cordillera. Que es algo muy inusual, muy inusual. Eso tendría que haber sido nieve, por lo tanto no influye en esto, pero sí el panorama lamentablemente es un gran desastre en la zona central y centro-sur. Veamos lo que sigue. Sí. Vamos a revisar lo que sigue, justamente qué viene para los próximos días. Ahí tenemos 3 estaciones de nuestro modelo Windy, este momento, el cual habla de harta nubosidad en la zona central, pero en realidad con poca actividad. Solamente podrían haber algunos chubascos en el borde cordillerano y todavía se mantienen las precipitaciones más o menos desde la región de Ñuble hacia el sur. Y toda esta zona en la que tiene mayor inestabilidad, Araucanía, los ríos y los lagos, con esa probabilidad todavía de tener actividad eléctrica hasta mañana en la mañana, granizos y, ojo, no se puede descartar estos fenómenos más tornádicos, es decir, tornado o tromba de agua. Mañana, si te fijas, comienza a tomar predominio esta que está acá. H, high, alta presión de características frías, así que atención, Maule, Ñuble, Biobío, O'Higgins, región metropolitana también, porque está todo muy húmedo y vienen las bajas temperaturas lamentablemente. Por ahora, no bajo cero, pero sí el miércoles, sobre todo va a ser un día complejo al amanecer. Comienza a meterse de a poco la alta presión, pero mañana todavía no va a ser tanto frío porque va a estar bien nuboso. Desde la región de Valparaíso, todavía dejando precipitaciones en cordillera y quizás algo en los valles ocasionales, desde San Fernando más o menos hasta prácticamente la región de Aysén. Pero ya comienza a entrar esta alta presión, la cual ya va a estar, donde tenemos la tercera estación, acá justamente, ya va a estar completamente metida la alta presión, sobre todo en el sur del país, pero inyectando aire frío a la zona centro-sur. Por lo tanto, el miércoles, sectores como Linares, por ejemplo, que están muy afectados por el temporal, por las grandes lluvias en cordillera que hubo, podrían despertar con 0 grados o 1 grado sobre cero el día miércoles. Así que atención ahí, porque la baja temperatura sumado a la humedad, lamentablemente es una mala combinación. No me quiero adelantar tanto. Ay, ¿sí? Pero se fue. Bueno, ya, se fue. Es que veía un sistema frontal que estaba en el océano después también acercándose. Ahí la van a poner Sí, muy justamente. Cortito. No, es que como ya tenemos susto de que siga un sistema tras otro, si este después no va a traer Mira, y ahí trae igual. colores bastante rojos, Por pero eso. todavía no hay que adelantarse. Menos en el escenario que tenemos hoy en día, Ramón, de fenómeno del Niño, no nos podemos adelantar mucho, pero sí, este sistema frontal a veces uno lo tiende a poner una regla y dice, Exacto. esa parte va a llegar a Santiago, va a llegar a la zona central. Pero las altas presiones allá hacen lo suyo. Y el sistema frontal, a medida que avance, si la alta presión está fortalecida, él va bajando en latitud y solamente afectaría el sur del país.